Bienvenidos al 46º episodio de Reverberación, transmitido desde Mérida, Yucatán y desde la Ciudad de México. Cosa rara que el internet nos permite hacer. Muchas gracias, gente. Mi nombre es Mike, The Beast, su tío, la bestia. Sigue siendo noviembre y sigamos esa bonita tradición que hemos hecho desde el año pasado en este programa de seguir hablando de temas oscuros y escabrosos. Hoy no será la excepción, gente, pero hoy seremos más tradicionales y nos abocaremos a un tema que estoy seguro han escuchado a la voz de sus más grandes: leyendas de terror mexicanas. Bienvenidos, gente, y pues bueno, para platicar de este arte tan representativo de nuestras tierras, tenemos un invitadazo el día de hoy. Damián, hermanito, ¿cómo estás? Hola, muy buenas noches a todos. Ya tenía ganas también de regresar aquí al programa y además yo creo que va a ser uno de los temas que más disfruto. Que bueno, ya les estaremos diciendo un poquito más adelante qué traemos el día de hoy. Pero pues sí, aquí vamos a andar. Muchas gracias por la invitación, Mike. No, un placer tenerte aquí siempre, Damián, siempre es un placer tenerte aquí. Y pues bueno, es un tema muy amplio, la verdad, porque las leyendas de terror mexicanas como tal son interesantes porque no tienen una estructura como tal, siempre se cuentan de formas diferentes, aunque siempre hay un personaje principal que rodea pues ahora sí que todo el histrionismo que hay detrás de, o más bien alrededor de él, y toda esta pues creación e imaginación popular, porque al final de cuentas son leyendas urbanas y rurales también al mismo tiempo, porque muchos de los entes que fueron seleccionados para las leyendas mexicanas, pues son las mismas hasta en Sudamérica, y he escuchado también en Centroamérica, bueno, Centroamérica y Sudamérica, e incluso, vamos a platicar más al rato de eso, hay ciertas similitudes también con algunas otras civilizaciones en cuanto a nuestros monstruos, en cuanto a nuestras penas, en cuanto a nuestros entes. Vamos a entrar a detalle más al rato, pero mi buen Damián, tú que estás en esto del teatro y demás, las historias, las leyendas mexicanas, he estado leyendo que por desgracia no tienen como esa estructura, digamos, literaria, pero es más bien como todas estas representaciones más bien se explotan en el teatro. ¿Esto es correcto? Pues yo creo que tiene mucho potencial las historias de terror para ser representadas en teatro. Ahorita que mencionas eso de la pues, estructura tradicional literaria, creo que es cierto porque al menos las historias que de repente contamos a veces incluso carecen completamente de todo tipo de estructura. Por eso las llamamos también leyendas, porque son cosas no como una historia que te cuentan, sino más bien como sucesos que alguien pudo haber experimentado o que se dice que pasan. Y pues yo creo que eso da mucho pie a ser, pues sí, bastante teatrales, en el sentido de que, pues una de las premisas del teatro es que debe haber alguien que está siendo visto y alguien que ve. Entonces, yéndonos a lo más básico del teatro, pues yo creo que estas historias tienen mucho potencial. Al menos yo en mi experiencia no he presenciado muchas representaciones teatrales de leyendas urbanas mexicanas, pero bueno, ya tocando el tema, también hay algunas leyendas urbanas dentro del teatro por si a alguien le interesa escucharlas algún día. Eh, y pues bueno, toda esta volviendo a lo de la estructura, pues siempre se tiene como, digamos, literariamente una estructura tradicional que es inicio, desarrollo y final. Y muchas veces las historias, las leyendas urbanas mexicanas, las leyendas mexicanas no tienen esto, porque es más como de pasarse del boca en boca. Y también al ser tú quien narras una historia, pues te vuelves de alguna manera pues el protagonista de ella, aunque no trate de ti. Esto de el boca en boca también me parece algo bastante teatral, porque pues nuevamente hay alguien contando la historia y hay alguien escuchándola, que pues bueno, esa es, como decía al inicio, la premisa básica del teatro. Wow. Y es que es bien interesante. Las leyendas de terror mexicanas, al final de cuentas, digo, que se pueden representar. eh, es que siempre va a haber como grandes, en todos los lugares en los que he ido, al menos las pequeñas urbes, siempre tienen algún espectáculo de La Llorona, de
una momia, de algún vampiro, de alguna cosa por el estilo. Y las leyendas de terror mexicanas se prestan mucho a eso porque hay siempre un personaje principal, digo, como muchas historias, hay un personaje principal, pero no necesariamente es un héroe. Entonces es bastante interesante porque la historia de terror o la leyenda de terror mexicana suele ser de alguna forma metafórica, intenta darnos una lección. Y por cierto, muchas gracias, gente que nos están escuchando. Isaac, bueno, Isaac nos dice cuentos de terror, pero si ya es Navidad. Pues todavía no, es noviembre, todavía falta un poquito, ya cuando empiece la Navidad, ahora sí vamos a poner hasta los jingles aquí. Pero bueno, la verdad, todavía es noviembre y de hecho la próxima semana les tenemos ya el estrenón de algo bueno. Pero por el momento, por el día de hoy, pues las leyendas de terror mexicana, de alguna forma, son una característica, o más bien caracterizan bastante bien la forma en cómo los mexicanos nos hemos comunicado. Porque es muy interesante que La Llorona esté en todos lados. Claro. No sé si mi buen Damián, no sé de dónde eres exactamente, o dónde creciste, o dónde naciste y demás, y si sigues viviendo en el mismo lugar, pero al menos de donde yo veo, que soy de Cuernavaca, yo puedo decir que uno o dos amigos alguna vez me dijeron, escuché a La Llorona. Y ya cuando lo piensas dices, chinga. Sí. Pues eso no es de más bien del DF, pero no. También amigos poblanos la han escuchado en Puebla. De hecho, dicen que la Llorona original es de Puebla. Pero ese es algo bien curioso, ¿no? Porque cada lugar tiene a la Llorona original. Entonces es como bien interesante este asunto. ¿Tú alguna vez la has escuchado? Pues fíjate que ahorita que lo mencionas, creo que sí, podría decir que sí. Y fíjate que no es una historia que cuente mucho, porque pues mi naturaleza es un tanto, bueno, yo de religión soy agnóstico, es decir, que no afirmo ni rechazo la existencia de seres divinos o seres sobrenaturales. Lo mismo aplica para mí con, pues, por ejemplo, con La Llorona, pero pues cuando te pones a pensarlo, como que sí hay cosas que no sé si alguna vez hayan visto una película que se llama Magnolia con Tom Cruise. A mí me Sí, encantó sí, sí. la moraleja de esa película. No quisiera dar spoilers, nada más voy a decir que al final pasa algo que, pues, no tiene nada que ver con la película. Y la moraleja de la película es, hay algunas cosas que simplemente pasan y no tienen explicación. Yo creo que eso es un poquito lo que pasa con estas cosas a las que a veces no le encontramos sentido, pero bueno, la vez que yo escuché a La Llorona, que yo creo que la escuché, fue una vez que me quedé a dormir en casa de un primo y no podía dormir por alguna extraña razón, no conciliaba el sueño, entonces, como para, salir al baño, tenía que salir de su cuarto e ir al patio, porque el baño está en el patio, pues salí, tendría yo unos 12 años, yo creo. Entonces salí y empecé a escuchar, pues, unos lamentos, una mujer llorando a la distancia, y eso fue lo que más me perturbó. De hecho, me acuerdo que me paralicé en ese momento, porque, pues, es un clásico que dicen que entre más lejos la escuchas, más cerca está. Sí, ¿eh? Eso es algo bastante paradójico, pero, pues sí, es la única experiencia que he tenido y, pues, bueno, te mencionaba lo del agnosticismo porque, pues, si me preguntan objetivamente, no podría decir, y más como ya pasó mucho tiempo y lo recuerdo muy borroso. Pudo haber sido cualquier cosa, hasta un perro incluso, pero, también existe la posibilidad, yo creo, de que haya sido, pues, algo más. Como dice el dicho: "Si el río suena es porque agua lleva". Exacto, exacto. De hecho, insisto, muchísimas gracias, gente que nos está escuchando el día de hoy. Gran historia. Es que si vamos con eso, yo creo que vamos a andar ahorita con eso de lo que se dice. Pero antes de eso, muchas gracias, mi buen Dave, mi buen Dave Windorf. Gracias por los saludos. Y también te mandan saludos a ti, mi buen Damián. Te dicen Ah, don no más. videojuegos. ¿Qué dices? Ya te pusieron don videojuegos. ¡Ey! Me gusta. Está Me bueno, representa. Don Gamer. Está bueno. Pero Oye, sí, ¿eh? perdón que te interrumpa, pero ahorita Adelante. aprovechando que estamos en los saludos, de hecho, por ahí andaba viendo, bueno, ya lo he contado alguna vez que desde hace un año he estado en comunidades de Twitch, especialmente, comunidades de, pues, gente de todo el mundo en las que, pues, bueno, tenemos
la concepción de que el inglés es el idioma, pues, más accesible para todos, el más universal. Y me dijo una amiga que me está escuchando, una amiga que no es, no habla español. Entonces, si me permitieras saludarla en su idioma natal. Adelante, adelante. Bueno, I don't wanna say your name because most likely you're lurking right now, but I appreciate you listening to us. I hope you enjoyed the songs that we're about to play and you have a chill time here with us. You know who you are, and I appreciate you so much. Muchas gracias, Mike, por darme la oportunidad. Yeah. Thank you so much for hearing us. I don't know if you're a female or a female or a male, but thank you so much, my dear. Thank you, Damian. Damian is a very good friend of mine, and you have to stay because we have another chapter of why we play, or why we have to play. So Claro. you can keep it. You can keep it here, and thank you so much for hearing us. Welcome to kickclubsradio.com. Thank you so much. Prosigamos. Muchas Prosigamos. gracias. Entonces, mi buen Damián, esto de las historias, de las leyendas mexicanas es un asunto que a mí me apasiona un poquito, he de confesar, porque si bien no es algo que yo he visto algún ente o algún fantasma, lo he escuchado, así como tú. Nada más que yo sí lo escuché cerca. Y esa historia es, por eso te digo, eso es lo que dicen. Por eso me llama tanto la atención que ¿por qué dicen que entre más lejos lo escuches, más cerca está y viceversa, ¿no? Porque he de confesar que no sé qué tan, ¿cómo decirlo? No sé qué tan conveniente fue, porque a mí me pasó lo contrario. Yo lo escuché muy cerca y esto es una historia bien chistosa porque la verdad, si yo fuese solito, pues la verdad la gente, bueno, de por sí la gente me puede tirar de loco cuando quiera, pero en esa ocasión lo escuché con otras dos personas. Entonces fue como, órale, what the hell. En perspectiva, ¿no? Sí, porque sí te cambia, o sea, sí, porque lo escuchamos todos, o sea, lo escuchamos todos los que estábamos ahí, y fue un asunto como de, o sea, porque fueron dos gritos, uno lo escuchamos muy lejos, de hecho el primero lo escuchamos muy lejos, y la primera vez que lo escuchamos yo recuerdo que volteé a ver a mis amigos y les dije que alguno de ustedes hizo ese ruido, porque sí nos llamó la atención el ruido, y ya, o sea, como que pasaron yo creo que unos 30 segundos, 40 segundos máximo, y de repente, un grito así bien loco, o sea, no escuchamos el "ay, mis hijos", eso nunca lo he escuchado, pero un grito así desesperado, desgarrador, de dolor, pero al mismo tiempo con cierta maldad. Pues pegamos la carrera tres güeyes que teníamos 15 años. Si van a Mestitla, gente, Mestitla está en Tepoztlán. Si van a Mestitla y se van a quedar, van a quedarse a acampar por ahí, está bien. Nada más que vayan más de 3 personas, porque la verdad sí está rudo. Y no suban por favor también digo, ya que andan, si van a andar por allá, yo creo que algunas personas lo conocen, si no lo conocen, está muy padre para ir, van los Boy Scouts y demás, es un lugar muy padre para acampar, pero las terrazas superiores, las terrazas de hasta arriba, dan a una pequeña cascada seca, bueno, que la mayoría del año está seca, pero está hecha como si estuviera como en escalera. Más arriba es donde se pone rudo el asunto. Ahí hay como cosas como ya de rituales un poco oscuros, ya rudos en serio. Digo, tengan cuidado nada más, gente, si van a ir. Yo les recomiendo que vayan no para espantarse, sino para con la familia, ¿no? Porque está bonito, es un lugar muy padre. Pero bueno, esa ocasión, la verdad, mi buen Damián, no manches, yo creo que corrí, yo Usain Bolt no me alcanzaba, ¿eh? O sea, no me alcanzaba, cabrón, no corrí con un miedo y no pasó a mayores, ¿no? O sea, no pasó a mayores más que el sustazo y el realmente, o sea, con los años preguntarle a esas personas, ¿realmente escuchamos lo que escuchamos? Y que te digan sí lo escuchamos. Dices, bueno, pues ya pasó. Digo,
por X o por Y razón, pues no ha tenido la oportunidad de que esa cosa, o más bien espero que nunca pase, que se me haya pegado y que lo tenga ahí, que me estén espantando a cada rato, o si lo está haciendo, lo ignoro. Pero pero las leyendas mexicanas son bien interesantes porque son como guías de comportamiento ante probablemente estos entes más bien que te pueden atacar, porque todos son malos, o sea, son villanos, nos hemos creado villanos para tener cuidado y obviamente también de alguna forma fungen como aleccionadores, ¿no? Como, oye, si haces esto, te va a pasar esto, va a venir la llorona por ti, si haces esto, el charro negro va a pasar por ti, si haces esto, el vampiro de tal lugar va a pasar por ti, ¿sabes? O sea, son como estas figuras que de alguna forma pues sí representan un poco el deseo de disciplina que a veces como mexicanos a veces nos ha faltado un poco, pero de alguna forma sí, es que son muchas razones o muchas directrices que tienen estas leyendas, porque uno los puede ver con muchos lentes, con muchas visiones, con muchas perspectivas, porque por un lado, ¿por qué llegan a ser así? ¿O por qué pasan por esas desgracias los protagonistas? ¿Por qué? ¿Quiénes son los que lo rodean y por qué están en esa posición? Eh, y al final, la tragedia, ¿no? Porque la mayoría de ellos acaba con tragedia. ¿Te has dado cuenta de eso? Sí, también. Bueno, no lo había concientizado, pero ahorita que lo mencionas, sí, totalmente. Y es interesante, ¿no? Porque tenemos, por ejemplo, La Llorona. Hablemos de La Llorona un poco. Eh, la Llorona por lo que entiendo y lo que estaba investigando, la Llorona está presente, como decía, en todos lados. Creo que nada más pasando la, la frontera con Estados Unidos, creo que ya deja de existir. Creo que ahí se llama su territorio. Pero o sea, de Chihuahua, porque se ha visto en Chihuahua, se ha visto en Nuevo León, se ha visto, o se ha escuchado al menos, ¿no? Que también puedo pensar que pues, hay personas que les gusta jugar y que tienen grandes capacidades pues de actuación, si quieres, y pues se pueden aventar acá unos gritillos locos, ¿no? O incluso hasta una personificación. Claro. Pero realmente la han escuchado en todos lados y las razones son variadas. ¿Sí sabías que no es lo mismo la Llorona mexicana que la centroamericana o que incluso la colombiana? Algo había escuchado, pero la verdad no estoy tan familiarizado con las otras lloronas, pero sí, sé Te que cuento el existen. chisme. Te cuento el chisme. La Llorona mexicana, de hecho, tiene tres vertientes. La indígena, la mestiza y la española. Órale. Tenemos tres vertientes. La indígena supuestamente, y de hecho, como tal, las lloronas indígenas tienen estas características tanto en México como en Sudamérica y en Centroamérica. La llorona indígena es una mujer que se involucra con un extranjero, en muchos casos se considera que es un español, y que la embaraza, o más bien tiene algunos, porque puede variar también la cantidad de niños que hay involucrados, puede ser uno o puede ser hasta dos. Normalmente lo más popular es que sean dos, pero en el caso de la llorona indígena puede variar esto. Pero es interesante porque en todos los casos, como les comentaba, en todos los casos de las lloronas indígenas, es una mujer que se involucra con un español, si quieren. Y en respuesta, su pueblo la condena a eso. La condena y la rechaza. Y es tanta su pena que se termina ahogando. Por eso normalmente la llorona se encuentra como en lugares de agua, ¿no? Xochimilco, Cuernavaca, hay pequeñas barrancas y demás, o lugares pues, con mucha agua como Centroamérica y Sudamérica, ¿no? Esa es la característica de la indígena. De la mestiza, esa sí creo que es la de esa es creo que ya la general, la que nosotros tenemos, la actual, que es básicamente una mujer eh, que se o sea, que se enamora de un tipo, que el tipo, o más bien que tiene es una familia más bien, y el tipo se desaparece, se deshace de ellos, y ella en su pena mata a sus hijos, y aquí puede variar la cosa, aquí los puede ahogar o los puede matar con un cuchillo.
Espero no nos quiten no nos vayan a banear en YouTube. Pero esa es la característica de la mestiza. Y la española, la cual es la menos común, es una mujer que se enamora de un criollo y por lo mismo que se mete con alguien que no es de su nivel, su pequeña sociedad, su pequeña comunidad, pues la rechaza, ¿no? Y se termina muriendo, ahogándose en un cuerpo de agua. Entonces penan, en todos los casos penan, en todos los casos hay mis hijos, creo que es lo más común, el hay mis hijos, que poco a poco se ha ido como, no quiero decir que se ha ido desapareciendo eso, pero creo que ya no es tan común ese grito. Más bien son como gritos más bien de dolor y Ujú. sollozos. Creo que es lo más común ahora. ¿En dónde estabas cuando escuchaste a a la Llorona? Cuando te tocó tener esa experiencia. ¿De estado? Ajá, En el Estado de México. órale. Bueno, es que la estaba gigantesca. Ah, perdón, gracias. Sí, estaba en el Estado de México. Y sí, 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 sí. De hecho, es una cosa bien interesante, ¿no? La Llorona, al final de cuentas, nos da una lección también, porque es un asunto de, como te decía, tiene varias vertientes, porque por un lado, digo, suena feo, pero pues de alguna forma los indígenas tienen más, se vuelven como más xenófobos en ese sentido, porque pues no permiten que su sangre se combine con la de otros, ¿no? Son como son exclusivos incluso. Em, y es interesante porque normalmente son los indígenas los que sufren de eso. Entonces es muy extraño, es muy padre ver las leyendas mexicanas no solamente como una leyenda, sino como un reflejo de lo que muchas veces la sociedad mexicana es y añora. ¿O cómo ves, mi bueno? Yo me estoy volando mucho, probablemente. ¿O cómo ves? Sí, pues, yo creo que La Llorona es el caso, bueno, la leyenda urbana más popular que tenemos aquí en México. Es todo un representativo y no puedo evitar pensar también ahorita que estabas mencionando, pues, la relación con el teatro. Hay una tragedia griega que tiene una historia un poco similar a La Llorona, que se llama Medea. Esta es la historia de una mujer de Medea, precisamente, que tiene sus hijos con Jasón. Jasón la engaña y ella en venganza pues mata también a sus hijos, pero ella se va en un carro tirado por caballos voladores. Está un poco más fantástica la historia, pero sí, también esta, como bueno, ya traduciéndolo aquí a La Llorona y esto que mencionas de las diferentes lloronas, pues también es, como bien decías, una manera de, pues, de relatar algunas. Yo creo que incluso te da un contexto histórico el escuchar alguna leyenda urbana. Por eso tal vez incluso hay pues estas diferentes versiones. Eh, eh, Tal vez haya alguna que sea más popular que otra, que se haya, como que haya superado más fuerte el paso del tiempo y se haya vuelto un poco más universal, pero eso no deja que pues viene de una época muy específica y se puede encontrar todo un contexto histórico dentro de ello, ya poniéndonos un poquito más exquisitos si quieres. Yo creo que La Llorona incluso es como, si la queremos ver de esa manera, viene de una época en la que cuando un hombre era infiel no pasaba nada, era lo más común visto Sí, que tuviera pues múltiples parejas, incluso si la esposa se llegaba a dar cuenta, pues no decía nada, porque en esa época la sumisión femenina pues era como que la norma. Y pues bueno, aclarar que no estoy diciendo que esto estaba bien, estoy diciendo que esto es lo que pasaba y creo que todos aquí podemos afirmar eso, pero también te da precisamente este contexto histórico del que te hablaba, porque eh, en alguna ocasión llegué a ver. Ahí tengo algunas amigas, conocí algunas chicas muy metidas en el tema del feminismo en la carrera y llegaron a decir que Medea misma se puede interpretar como una especie pues, como discurso feminista, si se quiere ver de esa manera. Y yo creo que no sería la excepción también con La Llorona, como que lo que siempre pasa con La Llorona es que se queda como la mala, porque mató a sus hijos y eso es inconcebible.
pero, pues, estamos ahorita también en una época en la que ya no se tiene tan romantizada la maternidad, ya, no está este lema del amor lo puede todo, y yéndonos a la parte más realista, pues, el hecho de que haya matado a sus hijos, pues, no por la infidelidad de su esposo, de su pareja, pues, también deja ver que tal vez no estaba en las mejores condiciones mentales, sin juzgarlas, simplemente decir esto, pero darnos cuenta de que, pues, ella no es solo una victimaria, también fue víctima de algo más, que fue lo que detonó que tomara esta decisión. ¿Cómo ves, Mike? Un poco como Medusa, ¿no? Ajá, sí, totalmente. Un poco como Medusa, digo, son historias completamente diferentes, pero al final de cuentas, pues Medusa también pasa por pues ella por ser bella, Ujú, sí, su único pecado era ser bella y no me acuerdo qué dios fue, la quiere desposar o más bien abusa de ella, pero otra diosa no castiga a él, sino la castiga a ella, entonces como de, ok. Aunque bueno, aquí la diferencia es lo de los hijos, ¿no? Yo creo que ese asunto de asesinar a los niños, yo creo que es ahí, digamos que es donde da un vuelco completamente bueno, no diferente, pero es una historia diferente en ese punto, ¿no? Pero sí, ujú, el hecho del castigo, aunque también puedo pensar que también ha evolucionado, La Llorona también ha evolucionado, ¿no? Al final de cuentas el espectro sigue siendo el mismo, hay mis hijos, les puedo escuchar por todos lados, porque se teme, o sea, porque es un grito que se mete hasta en la casa, a pesar de que no esté ahí al lado de ti, lo siento que sí, estuvieras ahí, ¿no? Porque esa es, digamos, la característica sobrenatural que tiene. Y es, vaya, La Llorona, porque incluso hasta podemos pensar, ¿te has dado cuenta que también como los fantasmas japoneses, no me acuerdo cómo se llaman, amigos que nos están escuchando, y que por cierto, muchas gracias, mi buen Dave, sí, somos bilingües. Y la neta, sí, 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 le damos. Jorge Marshall, muchísimas gracias, hermanito. Sí, nos fue chingón con los apodos también. Hasta hubo una calaverita para él, nos dice que le pusieron Don Metiche. No es Metiche, güey, Jorge, es buena onda, es buena onda. Muchos saludos, hermanito, y saludos, Dave, saludos, Isaac, saludos, Andrea, saludos, todo el mundo que nos está escuchando. Pero bueno, regresando a este asunto, eh, la Llorona, digo, ¿tú sabes cómo se llaman estos espectros japoneses? Porque tienen como características similares, ¿no? Una mujer de pelo largo, negro, siempre si no siempre volteando hacia abajo, pero tiene como esa postura como de vencida, por así decirlo, ujú. eh, y que no se le ve la cara, o sea, siempre con la cabeza, siempre cabizbaja, con el pelo negro y pues deambulando. ¿Recuerdas cómo se llaman estos los japoneses, los espectros japoneses? No me acuerdo cómo se llaman, perdón. No, yo tampoco, te mentiría si te dijera, la Pero verdad. se Sí, parecen y tienen características muy, muy similares. Cosa rara, cosa rara. Eh, probablemente ya lo traemos como en la, en el instinto de supervivencia de cualquier hombre, de cualquier humano, que ver una mujer en, en esas vestimentas, con el pelo negro y con la cabeza abajo, córrele. No le pienses, córrele. Entonces es curioso, mi buen Damián. Pero ¿qué te parece, mi buen Damián? Porque ya pasó la primera media hora y yo siento que empezamos hace 5 minutos. ¿Te sí, parece, mi buen Damián, que nos presentes tu rolita? claro que sí, con mucho gusto. Pues esta canción es de una banda que yo no sigo mucho personalmente, es una banda española de folk metal, y también un poco de power metal, esta canción suena más power metal. Ellos denominan su sonido como metal juglar. Juglar era una figura medieval que tocaba un instrumento en las calles y a veces daba noticias. Es como una especie de ancestro de los corridos tradicionales de la época de la Revolución, no el corrido actual, que bueno, sigue conservando eso, pero nada más como un poquito de contexto. Este tema es precisamente de esta criatura que estamos hablando en este momento, que es La Llorona, y esta banda es Sauron. Que disfruten de este tema homónimo, Negro, La Llorona. llorona, negro, pero cariñoso. Todos me dicen el negro, llorona, negro, pero cariñoso. Yo soy como el chile verde, llorona picante, pero sabroso.
llorona, llorona, llévame al río. Ay de mí, llorona, 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 llévame al río. Lávame con tu rebozo, llorona, porque me muero de frío. Lávame con tu rebozo, llorona, porque me muero de frío. No sé qué tienen las flores, llorona, las flores del Campo Santo, que cuando las mueve el viento, llorona, parece que están llorando. Ay de mi llorona, 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 de un campo lirio. Ay de mi llorona, 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 de un campo lirio. El que no entiende de amores, llorona, no sabe lo que es martirio. El que no entiende de amores, llorona, no sabe lo que es martirio. No sabe lo que es martirio. Ayer lloraba por verte, llorona, yo lloro porque te vi. Ayer lloraba por verte, llorona, yo lloro porque te vi. Ay de mi llorona, 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 de azul celeste. Ay de mi llorona, 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 de azul celeste. Aunque la vida me cueste, llorona, no dejaré de quererte. Aunque la vida me cueste, llorona, no dejaré de quererte. No dejaré de quererte. Muchísimas gracias, gente que siguen con nosotros aquí en el capítulo 46 de Reverberación. Estamos con mi gran amigo Damián. Muchas gracias, gente que nos están escuchando. Pues en esta segunda sección, pero antes de seguir con el programa, mi buen Damián, alguien nos mandó un mensajito. Ah, sí, justamente estábamos hablando aquí fuera del aire que el usuario Dynamicus, que también anda muy seguido por aquí en los programas, en la estación, nos mandó el nombre correcto de los fantasmas de los que estábamos hablando, que son los yokai, los fantasmas japoneses. Órale. Sí, es que te digo, son los que tienen esas características también que les comentaba hace unos minutos, esas características que son como pelo negro, largo, mujer cabizbaja y con una vestimenta como que originalmente era blanca, pero bueno, con el tiempo pues ya no es tan blanca, ¿no? Y un poco desaseada, sucia si quieren, y siempre como mojada, ¿no? También, como la del aro. O sea, la del aro, y háganse de cuenta que si encuentran a la niña del aro, podrían decir que es una llorona chiquita. Algo así. Algo así, gente. Y pues bueno, vamos con la segunda leyenda el día de hoy, que también vamos a desmenuzar más o menos de la misma forma, el charro negro. ¿Has escuchado hablar del charro negro, mi buen Damián? Fíjate que de esa no he escuchado mucho. No lo ubico, tal vez con otro nombre, pero a ver si nos podrías ilustrar a mí y a los que no estamos tan familiarizados. El charro negro se da más, esa historia se da más en zonas como Jalisco, bueno, estados como Jalisco, estados del norte, sobre todo donde la charrería, el uso de caballos y demás, sobre todo para la zona como central del centro de México para arriba, es más común esta leyenda. Probablemente en zonas de Guerrero también se haya escuchado, probablemente también en Oaxaca.
Esta historia es de un tipo, digámoslo así, porque tiene diferentes nombres también, pero es una persona que básicamente un hombre de cierta edad que por desgracia no tiene el suficiente dinero y por desgracia, por esa desesperación de no tener dinero, pero al mismo tiempo el tener una gran avaricia, pero que dicen que se combina las ganas de comer con el hambre, pues más o menos le pasa esto a este buen hombre y en su desesperación de, pues de querer tener estas riquezas, de obtenerlas, de ser un hombre no solamente rico, sino también de poder y con presencia, pues se le ocurre vender su alma al diablo para obtener todas las riquezas. Obviamente sabemos que el diablo con estas características obscuras, si quieren, también le ofrece o en su digamos, en su posesión, si lo quieren ver así, este hombre, este charro, pues se viste siempre de negro, obviamente siempre con vestimentas bastante pues caras, de buen material y con un caballo negro azabache, que son los más negros de todos y obviamente gigantesco, ¿no? Este charro se da cuenta de que, por desgracia, al haberle vendido el alma al diablo, por riquezas, pues no lo está llenando e intenta escapar, incluso con una parte del dinero, pero pues el diablo, siendo el diablo, no alcanza, no lo alcanza y lo condena a la eternidad a vagar en ciertos parajes hasta encontrar a una persona con unas características similares a las de él para que esa persona tome su lugar. Entonces esa es la peligrosidad del charro negro. Busca a los avariciosos, busca a los perdidos, busca a los errantes. ¿La habías escuchado? ¿Habías escuchado hablar de esta? No, me dijiste hace rato que no, pero esas características las habías escuchado en alguna historia? No exactamente, pero nuevamente remitiéndome al teatro, no puedo evitar pensar en esta historia del dramaturgo alemán, me parece es, Goethe, de El Fausto. Así se llama nada más la historia, que igual es pues una historia en la que en este caso es un doctor que pues busca conocimiento, ese es su mayor deseo, hace un pacto con un diablo que ahí se llama Mefisto o Mefistófeles, según sea la traducción. Pues sí, se me hizo, digo, otra vez transmitiéndolo al teatro. Yo creo que todas estas historias, pues, por eso mismo se vuelven universales, ¿no? Porque tienen características que si bien pueden pertenecer a un lugar, no se sienten ajenas cuando se transmiten a otras culturas. Sí, efectivamente. Sí, porque de hecho estoy seguro si nunca he escuchado hablar de un Black Cowboy, pero sí de algún jinete que va por ahí, se aparece en parajes perdidos, en lugares, si quieren, alejados, y que se lleva el alma de las personas que son errantes, ¿no? Normalmente borrachos o gente perdida, gente que está buscando fortuna a la mala, y es por eso que también, como esta persona vendió su alma al diablo, personas probablemente similares. Y de hecho, hablando del diablo, y esto ya no es una leyenda como tal, una leyenda digamos, una leyenda en sí, pero es una leyenda universal, yo creo que tan universal como la de La Llorona. No sé si han escuchado, gente hermosa que nos escucha, mi buen Damián, no sé si han escuchado estos pequeños relatos que a veces tienen, pues, pues si quieren tu abuelo, si quieren sus tíos, si quieren alguna persona conocida, alguien que sea, si no ha agarrado a madrazos con el diablo, pero al menos mentándose, o sea, se debe haber mentado a la madre, o que lo haya visto en algún paraje perdido. Yo he de confesar que yo sí he escuchado eso dentro de mi familia, que dices, no, pero hay gente que dice, no, es que yo vi al diablo, ¿no? Bien rojo, bien así con unos cuernotes, y dices, ándale pues, güey. pero Tipo yo, Helsing. sí, pero sí has escuchado ese relato popular, que si bien no es una leyenda per se, pero sí pues es un relato, si quieres, popular de terror, ¿no? No te acerques a tal lugar porque se aparece el diablo. O de hecho, tal cual, muchas zonas rurales y algunas zonas urbanas, digo, yo vengo de una,
tienen estos lugares que es o el puente del diablo, o el camino del diablo, o la hacienda del diablo, o alguna cosa referente al diablo, porque dicen que ahí se aparece. ¿Alguna vez has escuchado hablar de eso, mi buen Damián? No de mi familia, pero sí, se lo he llegado a escuchar de, pues, de algunas, bueno, no familia directa, sí lo he llegado a escuchar de, digamos, tíos más lejanos, también de repente en alguna reunión ahí con amigos, pues no falta el primo, el tío a veces que ande ahí de metiche. Y también he llegado a escuchar esas historias de ahí. Creo que también podría encajar un poquito este tipo de historias de, bueno, ahorita yo lo concibo como la parálisis del sueño, no descarto de que haya algo más allá de una simple parálisis después de despertarte, pero como lo mencionabas, este clásico de gritarle a los fantasmas, a los espectros, un buen de groserías para ahuyentarlos, ¿no? Creo que también eso es parte de nuestra cultura y pues bueno, ahorita también rememorando un poquito estas comunidades en las que estoy, en las que se hablan pues diferentes idiomas. Alguna vez estábamos viendo una película, no me acuerdo cuál, no era película, era el mismísimo GTA V. Estábamos ahí en un directo y hay un personaje, no sé si lo has jugado, Mike, eh, uno de el antagonista, Madrazo, independientemente de en qué idioma lo juegues, dice groserías en español. Y alguien en los comentarios dijo, las groserías en español siempre pegan más. No entiendo qué dice, pero siempre pegan más. Y no sé, como que... Y también he escuchado de gente que está involucrada en este tema del esoterismo y cosas así, que eso que concebimos como magia no es nada más. O sea, como que la gente piensa que la magia es decir una cosa y que se te va a cumplir. Y no exactamente, sino que son las palabras mismas que tienen una energía las que generan pues un movimiento, si quieres pensarlo así, cósmico. En este caso las groserías, por ejemplo, decirle a tu amigo, y disculpen el lenguaje, si dice algo que te da risa y le dices, no sé, vamos a poner que tu amigo se llama Eduardo, ¿no? Si le dices, pinche Eduardo, porque te dio risa, pues tiene una carga, ¿no? Una carga positiva de me hiciste reír. Pero si haces una babosada y te hace enojar y dices, pinche Eduardo, ahí cambia completamente la cosa, la energía que manejas. Yo creo que también tiene mucho que ver con nuestra cultura, este tipo de energías que manejamos específicamente en las groserías. Sí, eso es definitivo. De hecho, creo que alguna vez lo comentamos aquí en ese programa, la fuerza que tienen las palabras, no solamente las groserías en español en comparación de otras groserías en otros idiomas. Incluso hay idiomas, por ejemplo, el francés tiene groserías muy bonitas, muy bonitas. Como dices, no mames, como me estás diciendo un poema, gracias. Sí. Sí, no es lo mismo decir chinga tu madre que salió de mierda, cosas así. Dices, no mames, pero sí hay una gran diferencia, ¿no? O bullshit con pendejada, ¿no? Es como si cambia completamente la bullshit, Simón. Y ya cuando dicen, estás haciendo pendejadas, dices, oye, me dolió, espérate, no me digas así. Y sí, tal cual. Y sí, el charro negro, pues bueno, popular en zonas del centro para arriba. Aguas en los parajes, aguas también con el diablo, no se les vaya a aparecer, porque yo sí lo he escuchado, eso del diablo, lo de la mentada de madre al diablo, la verdad sí es un asunto bien, bien interesante, porque incluso hasta lo he escuchado cuando se les está subiendo el muerto, que dicen que se les sube el muerto, que ya hay estudios que dicen que tal cual no es que se te suba un muerto, sino más bien es un asunto de que te despiertas tu cuerpo, más bien tus ojos se despiertan más rápido que tu cuerpo en general y por eso te quedas así como no puedes hacer mucho, que bueno, también habrá personas que pues igual y sí, ¿no? Sí, igual y sí se les sube algo ahí raro y no los dejan hacer mucho, pero en general este asunto de tener a un ente enfrente y mentarle la madre, sobre todo en español, parece que tiene parece que es un buen un buen remedio. Un buen remedio. Pues no lo sé. La verdad no lo sé, nunca lo he hecho. Espero nunca hacerlo, la verdad no espero nunca tener necesidad. Pero, pues sí, si ven al diablo o al charro negro, pues
no solamente se lamenten, mejor corran. creo que va a ser, Sí. creo que va a ser más efectivo, pero si pueden ir inventando madres mientras van corriendo, pues igual es doblemente efectivo, creo yo. Pero bueno, gente, sigamos con la siguiente leyenda. Esta siguiente leyenda es de un lugar en específico. Hemos ido como de lo general a lo particular. Y esta historia es la historia tiene dos nombres como tal. Es el árbol del vampiro o bien el vampiro de Belén. ¿Has escuchado hablar de esta, mi buen Damián? Si no, no te culpo. No, es así, sí, de plano ni mencionada ni nada. Ahí te va. Esta historia está hecha como tal en un lugar que sí existe, que es que ahorita ya no es un cementerio, ahorita ya es el Museo Panteón de Belén, está en Guadalajara. Es un panteón que después del 86, por algunas situaciones con el terreno, o sea, ya no pudieron recibir más gente, de hecho está clausurado. Bueno, fue clausurado como panteón, ya no se puede meter más cuerpos, pero es un museo, porque es un museo que se abrió, si no mal recuerdo, en los 1600 y pico. O sea, es un panteón antiquísimo, es un panteón ya de muchos años y que ahorita por lo mismo ya se convirtió en un museo. Interesante historia aquí, porque la gente de esa zona de Guadalajara, porque tal cual es en Guadalajara, pues cuenta que hace muchos años, porque eso sí tal cual fue en la colonia, un tal don Jorge, un europeo, imagino, español, no creo que don Jorge haya muchos en Alemania, eh, pues se vino a establecer estas tierras, pero a la gente nunca le dio buena espina. Nunca le dio buena espina el buen don Jorge, pero la cuestión es que él siempre llamaba la atención porque siempre iba vestido de negro y hacía caminatas largas en las noches. Entonces el buen don Jorge, adinerado, eso sí, estoy seguro que ese asunto de que les haya caído mal a algunos pobladores, estoy casi seguro que es una cuestión también de un poco de envidia, porque también lo relato como tal lo menciona. Hay un asunto como de desconfianza, porque este tipo es tan rico, porque tiene una haciendota, porque de repente aparece aquí, porque camina en las noches, ya se empezó a volver eh, pues popular este asunto del porqué de cuestionar al buen don Jorge. Pero la historia cuenta que el buen don Jorge, al hacer sus caminatas largas en la noche, pues de repente, un tiempito después de que se estableció, empezaron a aparecer cuerpos de animales drenados de la sangre y con la característica mordida de vampiro en el cuello. Entonces, pues los pobladores empezaron a hacer guardias y empezaron a encontrar cuerpos humanos. Obviamente esto alertó más a la población. Redoblaron los esfuerzos de las guardas y en una de esas encontraron al buen don Jorge prensado de una víctima en el cuello. Entonces al tipo pues obviamente lo linchan, lo golpean, lo atrapan y se lo llevan a lo que es hoy el Panteón de Belén. Y lo que hicieron es que le enterraron una estaca en el corazón, pero esa estaca empezó a crecer. Y es un árbol grande, creo que es un ahuehuete de hecho, entonces es un árbol, porque existe el árbol. Entonces la leyenda como tal cuenta de que el vampiro va a despertar porque lo que hicieron es llamarle al padre pues obviamente ahí de la zona, y le pidieron que hiciera que obviamente hiciera como una bendición, porque sabemos que no se puede, las bendiciones no son, o sea, no avientas agua bendita y ya todo el mundo ya está bendito, no. O sea, tienes, digamos, una zona de trabajo, una zona de acción, si lo quieren ver así. Entonces, la bendición tiene un cuadro, un rectángulo, si quieren, y el árbol lo que está haciendo es que se está abriendo de más, porque es un árbol grande, es un árbol grueso. Entonces está destruyendo literalmente la zona bendita, porque eso es lo que está pasando tal cual, porque de la estaca empieza a salir el árbol. Este árbol, grandote, fuerte, la leyenda cuenta que cuando ese árbol por fin rompa ese pedazo y se seque, el vampiro va a despertarse y va a tomar venganza. ¡Vámonos! Wow. ¡Vámonos! Y está el árbol, eso es lo interesante, ¿no? Que está el árbol y creo que sí hay una leyenda ahí de alguien enterrado. Lo cual es interesante, ¿no? Digo, se combina aquí
una parte de realidad y una parte de leyenda, lo cual yo creo que lo hace más interesante. ¿Cómo ves, mi buen Damián? Fíjate que ahorita que estabas contándola, en el final me di cuenta que sí había escuchado esa historia, pero no recordaba que era con un vampiro. Sí, yo he visto el árbol, está enorme y de hecho, como que tratan de contenerlo, ¿no? Como que hay unas rejas ahí Ajá. queriendo, como regular su crecimiento, pero igual está pasando por encima de estas. Ya está todo destruido ahí y sí, que dicen que una vez que se abra, pues ya va a volver esta criatura. Y es algo muy chido que metan elementos reales, porque es lo como lo decía al inicio, ¿no? Si dicen, si el río suena es porque agua lleva, es decir que, pues no, estas historias no creo que nazcan así porque sí, como alguien diciendo, sobre todo estas tan trascendentales que han pasado a través de los años, yo creo que sí tienen un origen cuando menos real. Si se va distorsionando la historia con el paso del tiempo, pues ya es otra cosa. Pero algo de real, por muy mínimo que sea, deben de tener estas historias. Sí, aparte fíjate que los vampiros, pues realmente no son como, digo, son populares en México, toda la cultura que, o sea, extranjera, pero realmente como tal, no, no o sea, si ves, no hay como muchas historias similares a vampiros, o sea, alguien, un monstruo que le saque la sangre a un humano, ¿no? O sea, sí debe de haber uno o dos probablemente, pero no son tan populares. Y el hecho de que en Guadalajara aparezca un vampiro, pues nos habla también a veces o más bien nos habla un poco de este como rechazo que se llegó a tener hacia lo extranjero, sobre todo con los españoles, y pues se entiende, digo, fue en la colonia, pues la verdad, los mexicanos, digamos, los mexicanos de aquí de tierra, por así decirlo, no los mestizos o criollos originales, eh, o peninsulares si quieren, pues no la sufrieron tanto, nosotros sí, entonces, sí, bueno, la gente que estuvo aquí, pues sí la sufrió más, ¿no? Entonces, el hecho de decir, ah, mira, pinche extranjero, voy a inventar una pinche historia, chicas, man, vampiro ojete, ¿no? O sea, una cosa por el estilo, y no podemos, y puede que no vaya, o sea, que no haya, eh, vaya, o sea, no dudo que la gente tenga o que llegó a tener ese sentir, ese pesar hacia los extranjeros. Pero es interesante esta historia porque bien lo decías, es una historia que se combina con lo real, porque el árbol sí existe, gente, así que si se dan una vueltecilla, si están en Guadalajara, dense una vueltecilla al museo de Panteón de Belén, ahí para que vean el arbolito, igual le sale ahí, si no el diablo, pero sí un vampirito. Así es, gente. Y pues miren, gente, la verdad, les voy a ser honesto, ya estamos en última parte, por desgracia creo que ya no me va a dar tiempo de contarles la siguiente leyenda, que es la mulata de Córdoba. Se las cuento rápidamente, básicamente es una mujer negra, tal cual, mulata, muy bella, muy bella en Córdoba, Veracruz, envidiada, ya saben, envidiada y alada de que era muy reservada y siempre era muy guapa, ¿no? Y pasaban los años y ella se mantenía guapa. La Inquisición se involucró, pero no le encontró nada. Y el alcalde en ese momento de Córdoba quiso enamorarla, pero la señora pues, simplemente dijo, no, carnal, de eso no la hago, ¿no? Menos contigo. Y pues ya saben, como buen político mexicano, pues se indignó, dijo, ay, no, ¿cómo decir que no? Eh, pues el tipo se le hizo fácil hacer que la gente la encarcelara, la encarcelaron, y la historia cuenta, que es aquí donde empieza la leyenda o la parte interesante de la leyenda, es que ella como última petición, es porque le iban a matar tal cual, o sea, la estaban acusando y la presión del mismo alcalde, pues sí llegó a que llevó a que la acusaran de brujería y que la Inquisición pues la sentenciara a muerte. Y lo interesante es que ella pide, ya como última voluntad, un pedazo de carbón para poder pues pintar un barco en la pared de su celda. Y cuando llega el carcelero y el carcelero se sorprende de la magnificencia y de la gran obra que la buena mulata acababa de hacer, la mulata lo único que le preguntó al carcelero es, ¿qué crees que le falta a mi barco? Y el carcelero le preguntó, más bien le dijo, navegar.
y ella en un movimiento se mete al cuadro o se mete a su dibujo y se ve y supuestamente el carcelero vio cómo se alejó el barco pues ahí, literalmente pues ahora sí que del dibujo, ¿no? El barco tomó vida, por así decirlo, y se alejó hasta que desapareció. Dicen que el carcelero murió, así que no sé cómo supieron lo que le contestó el carcelero, pero pues bueno, eso es lo que dice la historia, gente. Espero, gente, que les haya gustado el programa el día de hoy. Es siempre un placer hacer esos programas para ustedes, pero antes de despedirnos... No, pues se silenció un momento. Parece que no está mi buen... Ahí está, ya se escucha. Ya. Adelante, Damián. Bueno, también quiero aprovechar este pequeño momento porque vi que llegaron también más personas de estas comunidades aquí al directo, sobre todo de Twitch, que es donde nos están escuchando ahorita. Así que, con tu permiso, Mike. Adelante. Gracias. Friends, I see you there. Thank you so much for joining us today. I hope you have a cool time here. We were talking about some legends here, Mexican legends, and hope you enjoyed the music and what's coming next. Thanks for joining us. Y pues bueno, ya para finalizar, pues agradecerte, Mike, por darme este espacio. Este tipo de historias, de temas, siempre me han gustado de una manera que pues a veces la gente no entiende, como lo dije en mi programa, en mi especial de terror. Hay gente que le gusta pues hacer, por ejemplo, deportes extremos, aventarse de paracaídas, cosas así, que les dan mucha adrenalina. Pues a mí me encanta el terror, es lo que me hace sentir vivo, como este pequeño miedito. Y pues bueno, ya ahora sí, para despedirme, si gustan seguirme en Instagram, me pueden encontrar como @chimilman_damax y en Twitter como @chimilmandamax. Muchas gracias, Mike. A ti, hermanito, muchísimas gracias, gente, que nos hayan escuchado. Gracias. Abrazazo, mi buen Eddie. Eddie, muchas gracias, porque no te puedo, pero te lo van a poner pronto. Y también muchísimas gracias que estás en los controles. Aplausos al buen Eddie. Muchas gracias, gente. Todos los que nos escucharon el día de hoy. Recuerden, mi nombre es Mike, su tío bestia, la bestia, como me quieran decir. Me pueden buscar en Instagram como Miguel Laguna 55 y también no se olviden de buscarnos en todas las redes sociales: Instagram, Facebook, Twitter, Twitch, obviamente. Ya nos pueden escuchar en YouTube, Spotify y pronto en Apple Music. Así que, gente, muchas gracias. Esta es la última canción ya para entrar al siguiente programa, que también voy a estar invitado. Así que, gente, vamos a escuchar esta canción. Vamos a escuchar esta canción de una banda nacional, que por cierto, ya que hablábamos del Charro Negro, vamos a escuchar esta canción de la Mexcalina, El Charro Negro. Muchas gracias, gente. Buenas noches. Haciendo el humo al fumarme un cigarro.
mi camino, soy la